Como vamos a ver algunos ejercicios en los cuales me van a pedir calcular el voltaje, la resistencia o la intensidad, debo entonces de saber algunas ecuaciones o fórmulas. Ya las mencionó la ingeniera en el video, pero las vamos a remarcar en la siguiente animación. Véanla por favor. Si quiero calcular el voltaje, multiplicaré intensidad por resistencia. Si quiero calcular la intensidad, dividiré voltaje entre resistencia. Si lo que quiero calcular es la resistencia, voy a dividir al voltaje entre la intensidad. Y también hay otras ecuaciones o fórmulas para calcular la resistencia, como esta. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud del cable entre el área o sección transversal. Esta se utiliza generalmente para cuando me dan el largo de un alambre. Así como esta, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Sustituyendo esto aquí, tendríamos que el voltaje es igual a la intensidad por esto. Vamos a ver tres ejercicios muy sencillos. Número 1. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería de diferencia de potencial de 30 volts, el voltaje. Aquí está representado, este sería el circuito. Y recordemos que el flujo siempre es de positivo a negativo, la intensidad de corriente no la conocemos, la resistencia es en este caso la lavadora y su valor es de 10 ohms, es la resistencia que le presenta al flujo de la corriente eléctrica. Queremos calcular la intensidad, remarco. Los datos, la resistencia es igual a 10 ohms y el voltaje 30 volts, los extraje de aquí. La fórmula, voy a trabajar esta, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Quiero calcular la intensidad, así que no tengo que hacer despeje, procedo a la sustitución. La intensidad que no conozco va a ser igual a dividir el voltaje 30 volts entre la resistencia 10 ohms, esto 30 entre 10, y obtendremos un resultado de 3 amperes. Volt entre ohm nos darán amperes. Esa es la intensidad de la corriente que circula por este circuito. Ejercicio 2. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes y presenta una resistencia de 10 ohms. Aquí está representado el circuito. El voltaje no lo conocemos. Sabemos cuál es la intensidad de la corriente que fluye y también el valor de la resistencia que se opone a él. Los datos, la resistencia es igual a 10 ohms, aquí está. El voltaje no lo conozco y la intensidad es de 4 amperes. La fórmula será la misma, véanlo, pero así como está no nos sirve. Nosotros conocemos la intensidad, lo que queremos calcular es el voltaje. Le está estorbando la resistencia, va a pasar multiplicando la intensidad. A ese proceso le llamamos despeje. Entonces ya despejada la fórmula quedará así. Voltaje igual a la intensidad por la resistencia. Ahora sí procedemos a la sustitución. El voltaje es igual a la intensidad 4 amperes por la resistencia 10 ohms. Realizamos la operación, 4 por 10 nos va a dar 40 y amperes por ohms serán volts. Este es el voltaje en este circuito. Ejercicio 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes y una diferencia de potencial de 11 volts. Aquí está planteada la situación, aquí está el circuito eléctrico. El voltaje 11 volts, la resistencia no sé cuál es su valor y la intensidad de la corriente es de 5 amperes. Los datos aquí están, la resistencia no la conozco, aquí lo dice, el voltaje sí, son 11 volts, aquí está también, y la intensidad 5 amperes, aquí está y aquí lo anotamos. La fórmula es la misma, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, pero otra vez, ahora quiero calcular la resistencia. La resistencia está dividiendo, va a pasar multiplicando a la intensidad. Ahora, a la resistencia le estorba la intensidad, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces quedará resistencia sola ya igual al voltaje entre la intensidad que bajo aquí. Así.
A eso, recuerden, le llamamos despeje. Resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. El siguiente paso es sustituir y tendremos que la resistencia es igual al voltaje 11 volts entre la intensidad 5 amperes. Hacemos la división 11 entre 5 y nos va a dar 2.2. La resistencia es de 2.2 ohms. Volts entre amperes nos dará ohms. Esa es la resistencia que le presenta este aparato al voltaje producido por esa fuente. Tema 6. Concepto de pila, circuitos eléctricos con pilas y resistencias conectadas en serie y en paralelo. Iniciamos con el concepto de pila. Una pila es un dispositivo que transforma energía química en eléctrica, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Vamos a empezar con un video con la biografía de el inventor de la pila, Alessandro Volta. Veámoslo con atención, por favor. Alessandro Volta es un físico italiano. Nació el 18 de febrero de 1745 en Como, una villa del por entonces Ducado de Milán, en el seno de una familia acomodada. Su padre Filippo Volta era de noble linaje. Su madre, Donna Magdalena, era de la familia de los Inzaghi. En contra de los deseos de sus progenitores, que querían que estudiara una carrera jurídica, optó por las ciencias. A la edad de 18 años realizaba experimentos eléctricos y mantenía correspondencia con investigadores eléctricos europeos. Su primer trabajo científico llevó por título Sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico, datado en 1769. En 1774 trabajó como profesor de física en la Escuela Regia de Como y en el año siguiente desarrolló una versión perfeccionada del electroforo de Johannes Carl Wilcke, un aparato que permitía transferir electricidad a otros objetos y generar electricidad estática. En 1779 fue nombrado profesor titular de la Universidad de Pavia, donde conoció a Luigi Galvani. Hacia 1800 ya había desarrollado la llamada pila de Volta, precursora de la batería eléctrica, que producía un flujo estable de electricidad. Por su trabajo en el campo de la electricidad, Napoleón lo nombró conde en 1801, el mismo año en que saldó su famosa controversia con Luigi Galvani acerca de la electricidad animal. En 1780, Galvani descubrió a lo que llamó electricidad animal o bioelectrogénesis, al comprobar que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la aparición de corriente eléctrica. Volta defendió que la utilización de tejido animal era completamente innecesaria para la generación de energía eléctrica. En 1800 llegó el final de la disputa con su innovadora pila voltaica, que sentaría las bases para la utilización masiva de la electricidad. Dio a conocer mundialmente su pila en una carta enviada al presidente de la Royal Society de Londres y consistía en una serie de pares de discos apilados de zinc y de cobre, y también a veces de plata, separados unos de otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de agua o de salmuera, que medían unos 3 centímetros de diámetro. Estos discos, al estar conectados en serie, permitían aumentar la tensión a voluntad. La unidad eléctrica conocida como voltio recibió ese nombre en su honor. En 1794 se casó con una dama de la aristocracia de Como, Teresa Peregrini, con quien tuvo a sus 3 hijos, Giovanni, Flaminio y Sanino. Alessandro Volta pasó sus últimos años de vida en su hacienda de Camnago, cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. Bueno, ya conocen algo más de este señor, de Alessandro Volta, el inventor de la pila eléctrica. Ahora veremos otro pequeño video con una especie de reseña histórica de los avances en este campo. También pónganle atención, por favor. El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito, con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. Imaginen un mundo sin pilas. O sea, un mundo sin lámparas, juguetes, radios, teléfonos. ¿Cómo nació este objeto tan fundamental?
En 1747, en Alemania, Dos científicos de la Universidad de Leiden, crean la llamada botella de Leyden, un dispositivo que permite almacenar pequeñas cargas eléctricas. pero solo se usa en demostraciones públicas sobre la electricidad. Matan ratones y pájaros con descargas. En 1780, un italiano Luigi Galvani disecciona una rana sostenida por un gancho metálico, toca una de sus patas con un bisturí de hierro. y la pata se encoge como si el animal estuviera vivo, Galvani cree que la energía de la contracción viene de la propia pata. y la llama electricidad animal. Pero un amigo y colega científico suyo Alessandro Volta considera que este fenómeno en realidad lo causa el contacto entre dos metales diferentes, como el gancho y el bisturí, unidos por una conexión húmeda. o sea, la rana. En el año 1800 Volta inventa la pila voltaica. consiste en discos de cobre y zinc apilados uno encima del otro, De ahí el nombre de pila. separados por una capa de tela o cartón impregnado en salmuera. A diferencia de la botella de Leyden, La pila produce una corriente continua y y estable, pierde poca carga cuando no se usa. pero Volta todavía no comprende del todo su propio invento, Cree que la corriente se produce por la unión de los metales. y no como resultado de reacciones químicas, Esto sí lo entienden sus sucesores, como el físico francés Gaston Planté. que en 1860 crea el acumulador de plomo ácido. Tiene una gran ventaja, se puede recargar después del uso, Más tarde, con Camille Fauré, lo perfecciona. y sirve como condensador de energía eléctrica para autos. Es la primera batería automotriz. Un salto enorme ocurre ya en el siglo XX. En 1970, el químico estadounidense Stanley Whittingham Trabaja con iones de litio en hojas de sulfuro de titanio, y crea una batería muy fácil de recargar con gran densidad energética. y de larga duración. Tiene una sola desventaja, Ante una sobrecarga, puede explotar. pero en 1980 John B. Goodenough suma óxido de cobalto a la batería. y logra impedir que el litio explote si se expone a altas temperaturas. La idea de acumular energía en un dispositivo recorrió el mundo entero durante siglos, Permitió la creación de miles de artefactos cotidianos. y todavía hoy se sigue perfeccionando. Porque toda buena idea solo puede desarrollarse con Mucho tiempo mucha gente comprometida con la ciencia. y la transmisión de esa idea. Espero los dos videos les hayan ayudado a entender lo que es la pila y un poco también de la historia de los avances científicos en este campo. Jóvenes, ser científico es una actividad, no sé cómo llamarla, interesantísima sería el término que veo más cercano, pero aparte es una forma de vida. Imagínense encontrar respuesta a tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Y si no ser uno el que la encuentra, por lo menos ser partícipe de ello. Y aquí, por ejemplo, faltó comentar que Galvani y Volta eran amigos, pero cuando Volta no respaldó la idea de Galvani de que la corriente era animal, Galvani se molestó y se dice que a partir de ahí dejaron de ser amigos. Observen con esto la humanidad. La ciencia no quita la humanidad. Los humanos tenemos defectos, muchos, y un científico no deja de ser humano. Por lo tanto, sigue cometiendo los mismos errores, sigue siendo pasional, sigue siendo rencoroso, sigue siendo humano, en pocas palabras. Continuamos con este tema. Como dije al principio, una pila es un instrumento que va a transformar la energía química, la energía que tienen las sustancias, en electricidad. Aunque no toda la energía química se transforma en electricidad, buena parte de ella se va a transformar en calor, es decir, energía calorífica, y el resto sí en electricidad, en corriente eléctrica. Nosotros contamos con dos maneras para producir electricidad. Electricidad que podamos usar, o sea, para usos prácticos. Una es por medio de dínamos o generadores de corriente eléctrica, que normalmente se emplean cuando el consumo es bastante, cuando es apreciable, y el otro es mediante baterías de pilas secas o de acumuladores. Esto es para aparatos portátiles como una lámpara, un radio, una bocina, etc. O acumuladores para vehículos, para automóviles.